porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo es nuestro libertador, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales: conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento pasado, estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 11, donde el ángel revela a los pastores que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Señor. Al decirles que ha nacido en Belén, alude a la profecía del profeta Miqueas, capítulo 5, que anuncia que el Mesías nacerá en Belén. Dios quiso que el nacimiento de su divino Hijo
el hecho más importante de la historia humana pasara inadvertido para el mundo. El evangelista Lucas anota que la Virgen ponderaba todos los sucesos en su corazón. También nosotros hemos de meditar una y otra vez las enseñanzas que el Señor Jesús nos transmite con su nacimiento, a través de este relato en que María fue la primera en hacer y que Lucas, pastor que a su vez llegó a ser anunciador, nos transmitió a nosotros, que también estamos llamados a contemplar y a tocar con ella el mismo verbo de la vida. Así, al igual que los primeros pastores, nos convertimos también nosotros en anunciadores de la palabra. Vayamos a las Escrituras. Cuando el ángel o los ángeles anuncian, les ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor. Hermanos, el mismo anuncio, de boca en boca, a través de los pastores que se han convertido en evangelistas, transmite a nosotros el cumplimiento de la promesa de Dios. El hoy del nacimiento de Salvador se realiza donde quiera es anunciado y creído, al igual que entre los pastores que se ponen en camino para ir a verlo. Después de las palabras del ángel, se abre el cielo y los hombres pueden asistir a la literatura celestial que tiene lugar sobre este niño. A esta liturgia celestial, que se abre con el anuncio que ofrece su interpretación, corresponde una liturgia terrena de gente pobre, obediente a la palabra, que corre a ver a un niño pobre, del cual cree lo que el Señor nos ha manifestado. Ellos, después de haber experimentado lo que les había dicho, lo anuncian también. En estos pastores, primeros oyentes que se convierten en anunciadores, se perfila la iglesia, en ese tiempo la iglesia católica. Ella nace del anuncio. Es una iglesia de pobres y de últimos. En virtud de la fe, ella reconoce, anuncia, glorifica y alaba a Dios, que se reveló en la impotencia del niño Jesús. Los pastores son los protagonistas de todo el pasaje. Así como los primeros discípulos, que son pescadores, llegarán a ser pescadores de hombres, así también hay que ver en estos pastores a unos que luego serán los pastores de la iglesia de Dios, que es la iglesia católica, la única iglesia que fundó el Señor Jesús. Y estos pastores son los primeros en creer la palabra. Han encontrado al niño, lo reconocen como Salvador y lo anuncian. El nacimiento de Salvador debe ser revelado por el ángel. Ángel significa el que anuncia. Hermanos, es necesario el anuncio, porque el nacimiento de Dios en medio de nosotros no se puede deducir con ningún razonamiento, ni se puede producir con ningún esfuerzo humano. Ninguna otra premisa, sino la promesa de Dios, está en condiciones de darnos a conocer el don de Dios. Con nuestra razón, ciertamente no buscaremos en esa dirección.
nosotros buscaríamos a un Dios grande, tremendo, poderoso y glorioso. Pero aquí encontramos a un Dios pequeño, tembloroso, impotente, que se ofrece como alimento en el pesebre de los animales. Hermanos, esta revelación va dirigida a los pastores porque Dios tiene su intimidad con los sencillos, como se puede leer en Proverbios capítulo 3. No se revela a los prudentes ni a los sabios, sino que ha escogido lo plebeyo y lo despreciable del mundo, lo que no es, para producir de la nada lo que es, según 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, Él mismo, porque es rico en amor hacia nosotros, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Y el ángel sigue anunciando: les ha nacido un Salvador. Hermanos, es el enigma del evangelista Lucas. ¿Cómo puede hoy nacer un pasado? ¿Cómo puede nacer hoy aquel que no tiene principio ni fin? El hoy del que se habla es el hoy eterno de Dios, que se nos da como un don en la vida de Jesús. Este Salvador no será solo el Mesías, el enviado de Dios, sino el mismo Dios, el Señor. Es imposible cuando dicen hoy ha nacido Dios. Sin obediencia, hermano que me escuchas, obviamente no se puede verificar el objeto del anuncio. Con este fin, se animan los pastores unos a otros. El anuncio mueve los pies para ver el hecho que la palabra ha dado a conocer. Primero está el oír, luego ir y luego ver. Hermanos, el anuncio halla su verificación en la obediencia de la fe, y esta tiene su origen en la palabra anunciada, con la cual el Señor ha dado a conocer el evento salvífico. Los pastores ven la realidad de lo que el Señor le has dado a conocer, y es tan importante que no pueden dejar de darlo a conocer a los otros. Hermanos, los pastores han recibido el anuncio, han creído y han visto. Ahora también ellos anuncian lo que los ángeles han hecho en el cielo. Los pastores siguen haciéndolo sobre la tierra. En los pastores que regresan glorificando a Dios, vemos la primera comunidad de los Hechos de los Apóstoles, que se congrega después de la ascensión. El nombre expresa a la vez su identidad y su misión. Él es Dios y Él salvará a su pueblo de sus pecados, como lo dice Mateo en su capítulo 1. Sabemos que el título de Salvador se dio en la antigüedad a dioses paganos y a reyes o emperadores. En cambio, en la Biblia siempre se atribuye a Dios que salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
lo libera de la cautividad de Babilonia y de otros males. Pero también hemos de decir que no era raro poner el nombre de Jesús a los israelitas, como vemos en el caso de Josué o en el caso de Jesús, el hijo de Shirá, que fue el compilador del libro del Eclesiástico o Sirácida y otros más. Este nombre, hermano que me escuchas, sin embargo, no poseyó nunca la plenitud de significado que tuvo en Jesús de Nazaret, pues Él ha traído la libertad definitiva del dominio del pecado y de la muerte y la salvación eterna a todos los hombres de todos los tiempos. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos, como está en Hechos, capítulo 4. Hermanos, este es el nombre que llena de esperanza a los hombres de todos los tiempos, que llena de dulzura el pensamiento y de alegría el corazón de cada uno de los mortales. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. Como nadie podía salvarse después del pecado original, sino por la fe en Jesucristo, Dios anunció su venida repetidas veces y la preparó de muchas formas desde el principio del mundo. Dios mismo se encargó de mantener y de reforzar esa esperanza del Salvador a través de la historia de la humanidad, a la vez que iba revelando y precisando distintos aspectos de la figura y de la vida del Mesías que había prometido. Hermanos, el protoevangelio, tras el pecado de nuestros primeros padres, Dios no abandonó a los hombres, sino que inmediatamente les dio la esperanza de la salvación. En efecto, Dios dirigió a la serpiente estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, como está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, la serpiente representa al diablo, que el Señor lo reprenda donde esté. Un ser personal que intenta torcer los designios de Dios y perder al hombre. La Iglesia Católica enseña que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos malos. El texto representa con un realismo excepcional la táctica del diablo en la tentación. Falsea la verdad de lo que Dios ha dicho. Introduce la sospecha sobre las intenciones y planes divinos. Y finalmente, presenta a Dios como enemigo del hombre. Hermanos, la serpiente simboliza un ser hostil a Dios y enemigo del hombre.
y en el cual han reconocido al adversario, al diablo. Vayamos a las Escrituras. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Hermanos, mediante el recurso al del diálogo, el autor expone el proceso humano, atracción de lo prohibido que lleva a la transgresión. Vayamos a las Escrituras una vez más. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió, como está relatado en Génesis capítulo 3. El pecado de Adán y Eva fue de desobediencia a su creador y de soberbia. El hombre no puede decidir por sí mismo lo que es bueno y malo. No puede establecer el bien y el mal como si fuera Dios. Comienza la descripción de los efectos del pecado de origen, con la ruptura de la armonía interior descrita en Génesis capítulo 2. Surge la concupiscencia, la tendencia al mal. El hombre rompe la amistad con Dios y rehúye su presencia para no ser visto en su desnudez. Se quiebra también la paz entre el hombre y la mujer. Él echa la culpa a ella y ella a la serpiente. Por último, como consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia en Génesis capítulo 2, la muerte va a ser el destino del hombre en la tierra. El castigo que Dios impone a la serpiente incluye el enfrentamiento permanente entre la mujer y el diablo, entre la humanidad y el mal, con la promesa de la victoria por parte del hombre. Por eso se ha llamado a este pasaje el protoevangelio, porque es el primer anuncio del Redentor, nacido de una mujer. La Iglesia Católica siempre ha entendido estos versículos en sentido mesiánico, referido a Jesucristo, y ha visto en la mujer, madre del Salvador prometido, a la Virgen María como la nueva Eva. Hermanos, el texto hebreo deja entrever una victoria del linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. La traducción griega, que emplea otro pronombre, atribuye esta victoria a uno de los hijos de la mujer, y muchos padres de la Iglesia harán explícita esta interpretación mesiánica. La traducción latina, ella quebrantará, asociará con el Mesías a la madre de este en Apocalipsis capítulo 12. Dirigiéndose a la mujer, Dios le comunica las consecuencias que para ella, como madre y esposa, van a seguir del pecado. El dolor del parto significa también la presencia del sufrimiento físico en la humanidad, como efecto
fruto del pecado. Hermanos, el pecado deriva igualmente el oscurecimiento de la dignidad, del matrimonio y de la familia. Los efectos del pecado que anuncian al varón están en estrecha relación con el encargo recibido de dominar la tierra mediante su trabajo. Fruto del pecado son todas las formas de injusticia que se dan en el mundo. La condena no afecta directamente a la pareja, sino a la serpiente y a la tierra. El hombre y la mujer se ven afectados por ella. La mujer en cuanto madre y esposa, de acuerdo con la antropología cultural semita, y el hombre como trabajador sufre las consecuencias de su transgresión. No se puede concluir sin que el pecado, no se puede concluir que sin el pecado, la condición de la pareja humana hubiera sido diferente. Pero si hay una percepción profunda de las consecuencias de la transgresión, el pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Pero para que de aquí se infiera claramente la enseñanza de un pecado hereditario, habrá que esperar a que San Pablo ponga en paralelo la solidaridad de todos en Cristo Salvador y en Adán pecador, en Romanos capítulo 5. A este versículo del Génesis se le llama, como ustedes acaban de escuchar, protoevangelio, precisamente porque constituye el primer anuncio y promesa de la salvación. El descendiente de la mujer que vencerá al demonio es el Redentor, Jesucristo. La mujer de la que se habla es Eva en su sentido inmediato y María en sentido pleno. La promesa a Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Dios hizo una alianza con Abraham y le hizo la promesa de darle no solo una tierra, sino de hacerle padre de un gran pueblo, y que por su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Hermanos, con Abraham comienza la historia de los patriarcas, que muestra cómo se lleva a cabo el proyecto salvador de Dios a través de la elección del pueblo judío, con el que realiza una alianza, la del Sinaí, que viene preparada a su vez mediante las alianzas hechas por el mismo Dios con los patriarcas. La región de Ur se encontraba al sur de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. Harán, punto de llegada de la primera migración, estaba situada al noroeste entre los cursos superiores de los ríos Tigris y del río Éufrates. La época más probable de la bajada de Abraham a tierra de Canaán parece ser hacia el año 1850 antes de Cristo. Hermanos, la llamada de Dios a Abraham, nombre que Dios le dará en lugar de Abraham en Génesis capítulo 17, significa el comienzo de una nueva etapa en la relación de Dios con la humanidad, que redundará en bendición para todos los pueblos.
Abraham debe romper con los vínculos terrenos, vínculos familiares y vínculos locales, y creer completamente en la promesa de Dios. Le hace de concederle una tierra desconocida, una descendencia numerosa, siendo su esposa estéril, y una protección constante. Hermanos, los relatos sobre Abraham están organizados en torno a una nueva promesa: descendencia y posesión de una tierra. El patriarca, al ser llamado por Dios, responde rompiendo todo vínculo terreno. Este primer movimiento de su fe, aceptación y sumisión, se renovará más de una vez en Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 22. Se inaugura el designio salvador de Dios, y todas sus etapas futuras se derivan de esta para confirmar las promesas de Dios en Génesis capítulo 22. Y por consiguiente, la fidelidad de los hombres. El pueblo de Dios descendiente de Abraham se apoyará siempre sobre estas promesas citadas en Éxodo capítulo 32, Isaías capítulo 51, Ezequiel capítulo 33. Después de la venida de Jesús, en Mateo capítulo 1, el Nuevo Testamento declarará que son hijos de Abraham en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 11, los que participen de su fe, aunque no entronquen con él mediante la descendencia carnal, como está en Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, Santiago capítulo 2 y Romanos capítulo 9. Hermanos, Dios renovó varias veces a Abraham estas promesas, que representan un anuncio de la salvación universal por medio de un descendiente suyo, que será Jesús de Nazaret, hijo de María. Dios renovó esa promesa con distintos elegidos y fue concretando la ascendencia del Mesías. No solo será descendiente de Abraham, sino más en concreto de Jacob, como está en Génesis capítulo 28, y más específicamente de la tribu de Judá, como está en Génesis capítulo 49, y más concretamente aún de la familia de David, como está en 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 al 16, donde la profecía del profeta Natán tiene especial relevancia por su proyección histórica y su contenido mesiánico. Esta profecía, hermano que me escuchas, en particular, fundamenta el origen davídico del Mesías. De ahí el juego de palabras entre la casa de Dios, que es el templo, y la casa de David, que es la dinastía. La profecía se apoya en una contraposición. No es David quien edificará una casa o templo a Yahvé, sino que será Yahvé quien hará una casa o dinastía a David. La promesa se refiere a la permanencia de la línea davídica en el trono de Israel, como está en Isaías capítulo 7, Salmo
capítulo 89, Eclesiástico, capítulo 47. Hermanos, después de Salomón, deja entrever un descendiente privilegiado. Es el primer eslabón de la cadena de profecías sobre el Mesías, hijo de David. El profeta Natán, en nombre de Dios, promete a David que el Salvador, esperado desde los tiempos más antiguos, será un descendiente suyo y reinará para siempre, no solo para Israel, sino sobre todos los pueblos, como ya hemos visto en 2 Samuel capítulo 7. Hermanos, en la Biblia se aplica frecuentemente a David el título de ungido del Señor, en hebreo, Messiah, que quiere decir Mesías. Él será tipo o figura del rey ungido por excelencia, en el que se cumplirá plenamente la promesa divina. Este será el Mesías, hijo de David y rey de Israel, cuyo reino no tendrá fin, y establecerá un reinado universal de paz, justicia y conocimiento de Dios. Hermanos, son muchas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías Rey, hijo de David. Destaquemos solo dos por los particulares aspectos que señalan. Hay una especial filiación divina del Mesías Rey en el Salmo número 2, donde en el Nuevo Testamento este salmo se aplica repetidamente a Jesucristo. Él es el Rey Mesías, el Hijo de Dios, a quien el Padre ha entregado su reino. Pero también puede aplicarse al cristiano, que es hijo de Dios, cuando dice, tú eres mi hijo. Y cuando dice, tú eres mi hijo, se dirige a Cristo, y se dirige a ti, y se dirige a mí. Si nos decidimos a ser otros Cristos, nos dice, tú eres mi hijo, no un extraño, no un siervo benévolamente tratado, no un amigo, que ya sería mucho. Hijo. La tradición judía cristiana considera este salmo como mesiánico, así como lo es el Salmo 110, que es el salmo real y mesiánico, y habla de la realeza universal y del sacerdocio perpetuo del Mesías. Lo pueden leer en 2 Samuel capítulo 7, Zacarías capítulo 6. No dependen de ninguna investidura humana, como tampoco los de Melquisedec, como está en Génesis capítulo 14. Jesucristo ha realizado las dos condiciones del oráculo en Mateo capítulo 22, Hechos capítulo 2, Hebreos capítulo 1. Cristo resucitado está a la derecha del Padre en Mateo 26, Romanos 8, Efesios 1, Hebreos 10, Primera de Pedro capítulo 3. Él será también vencedor de todos sus enemigos en 1 Corintios capítulo 15. Leamos las Escrituras. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 5 al capítulo 7, citará muchas veces este versículo a favor de Jesús
entronizado como sacerdote por Dios solo. Así pues, al margen del sacerdocio levítico y de una manera irrevocable, Jesús reivindicará esta función del Mesías escatológico en Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 7. Volviendo al Salmo número 2, después de la construcción del templo de Salomón sobre la colina de Sion, Jerusalén se convierte en la ciudad santa en 1 Samuel capítulo 5, Deuteronomio capítulo 12, Nehemías capítulo 11, Apocalipsis capítulo 1. El título de Hijo de Dios es dado al Rey de Israel en el Salmo 89 y en 2 Samuel capítulo 7, que recibirá en el Nuevo Testamento un sentido más profundo. Vayamos a la Escritura y leamos. También nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como está en Hechos capítulo 13. Y por otro lado dice, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, como está en Hebreos capítulo 1. Y por otro lado se lee, de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, hijo mío eres, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, como está en Hebreos capítulo 5. El Salmo número 2 es citado también en Hechos capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, este salmo mesiánico describe la rebelión de las naciones contra Dios y contra su Mesías. Dios, por el contrario, se ríe de sus enemigos y anuncia que ha constituido al Mesías como rey sobre Sión. Este Mesías rey promulga el decreto de Yahvé que encierra una declaración de una especial filiación divina. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, pídeme y te daré las gentes por heredad y extenderé tus posesiones hasta los confines de la tierra. Hermanos, Dios con nosotros y nacerá de una virgen. Ahí Isaías nos transmite una serie de profecías entre los capítulos 7 y capítulo 11 de su libro, que se conocen como el libro del Emanuel. Allí se dice que el Mesías Rey nacerá de una virgen y se llamará Emanuel, como está en Isaías capítulo 7, que significa Dios con nosotros. Será grande y tendrá de modo eminente las virtudes de todos los grandes personajes de su linaje. Se llamará también Dios fuerte y príncipe de la paz, en Isaías capítulo 9. Capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, 14, donde aquí comienza el libro del Emanuel, Dios con nosotros, con el anuncio profético de la Virgen, que concebirá y dará luz a un niño, que es descrito con atributos que difícilmente se explican en el nivel de lo meramente humano. San Mateo capítulo 1 y San Lucas capítulo 2 indicaron que el texto de Isaías capítulo 7
se cumple en María, Virgen de la que nació Jesús, el Mesías, el Dios con nosotros, que trae la salvación de los hombres. Yahvé concede a Ahaz la señal que éste había rehusado a pedirle. Es el nacimiento de un hijo, Ezequías, que se asegurará la permanencia de la línea mesiánica de David, que anuncia en 2 Samuel capítulo 7, pero la solemnidad del oráculo y el nombre simbólico dado al niño, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Leamos. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos, como está en Éxodo capítulo 25. Dios está en medio de ella, con nosotros. Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob, como dice el Salmo 46. Dejan entrever en este nacimiento, más allá de la continuidad David dinástica, una intervención de Dios en orden al reino mesiánico definitivo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, y después en toda la tradición cristiana de la Iglesia Católica se ha reconocido aquí el anuncio del nacimiento de Cristo. La doncella, la traducción griega dice la Virgen, precisando así la palabra hebrea alma, muchacha o joven recién casada. El texto de la tradición de la tradición de los 70 es un testimonio de la interpretación judía antigua, consagrada por Mateo capítulo 1, versículo 23, que reconoce aquí el anuncio de la concepción virginal de Jesús. Pues este descendiente de David estará lleno del Espíritu de Dios y hará que reine entre los hombres la justicia. Vayamos ahora a Isaías capítulo 9, versículo 5 al 6. Leamos. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo con la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará eso. Hermanos, cuando el evangelista narra la anunciación a María en Lucas capítulo 1, deja traslucir la realización de las palabras de Isaías capítulo 9. El hijo que concebirá y dará a luz recibirá el trono del rey David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin, como lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 7. A los pastores de Belén se les anuncia que les ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador, que es el Mesías, el Señor, en Lucas capítulo 2. El evangelista Lucas ve en el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, en Mateo capítulo 4, el cumplimiento de este oráculo que está en Isaías capítulo 8. Leamos. Pero no habrá más tinieblas donde habrá angustia, así como el tiempo primero menospreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. En el tiempo postrero honrará el camino del mar, al otro lado del Jordán,
la Galilea de los gentiles. Y en Isaías capítulo 1 dice, el pueblo que camina en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte les ha brillado una luz. Estos títulos son análogos a los que se otorgaban a los soberanos orientales. También se lee en otro lado, voy a volver a tus jueces como eran al principio y a tus consejeros como antaño, tras de lo cual se te llamará ciudad de justicia, Villa Real, en Isaías capítulo 1. La tradición cristiana los aplica a Cristo, el verdadero Emmanuel, el verdadero Emmanuel. Vayamos ahora. Y después dice que y hará que reine entre los hombres la justicia. Vayamos a Isaías 11, versículo 1. Donde dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Hermanos, el tercer oráculo del Emmanuel tiene 2 secciones. La primera anuncia sus cualidades personales. La segunda presenta los frutos de su reinado. Según este poema mesiánico, el Mesías será de la raza de David, hijo de Jesé, y estará lleno del espíritu profético. Hará reinar la justicia entre los hombres. Leamos las Escrituras. Es ensalzado Yahvé Sebaot en juicio. El Dios Santo muestra su santidad por su justicia. En Isaías capítulo 5, hermanos. Y la paz del paraíso terrestre, fruto del conocimiento de Yahvé. Vamos ahora a la Escritura otra vez. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé, como está en Oseas, capítulo 2. El espíritu o soplo de Yahvé actúa desde la creación en Génesis capítulo 1. Da la vida a todos los seres. Leamos. Si escondes tu rostro, desaparecen, les retiras tu soplo y expiran, y retornan al polvo que son. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra, como está en el Salmo 104. En la historia de Israel, Él es quien suscita a los jueces en Jueces capítulo 3 y al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 11. Asiste a los artesanos en Éxodo capítulo 31, a los jueces en Números capítulo 11, a los sabios en Génesis capítulo 41. Finalmente y sobre todo, inspira a los profetas en Números capítulo 24. Se enseña aquí que este espíritu de los profetas será comunicado al Mesías en Mateo capítulo 3. El profeta Joel capítulo 3 anunciará para los tiempos mesiánicos su efusión universal de que lo vemos en Hechos capítulo 2, como la doctrina de la sabiduría en Proverbios capítulo 8, que dice, Yahvé me creó primicia de su actividad antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra, cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando sujetaba las nubes en los altos, cuando marcaba su límite al mar, yo estaba junto a él. Pero vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque la próxima semana lo vamos a tratar de explicar mejor. Vamos a cerrar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús,
ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando siempre la alegría y la amistad dentro del amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.